El panorama político, el Táchira siempre ha sido interesante porque hemos sido marcadamente opositor. Nosotros acá en nuestra región, en lo que tiene que ver con los 29 municipios, estamos hablando de que en el mejor de los casos hemos estado un 80% a nivel electoral, ¿no? Con los números del CNE oficiales, y el 20% lo ha manejado el chavismo. Pero quizás algún descontento en su momento, la abstención, algunos errores en la estrategia y la desunión política en un bloque unánime por el sector opositor, pues ha permitido que en algunos momentos hayan existido gobiernos afectos al chavismo a nivel regional. Pero el Táchira es un sector opositor y en el sentido político los estudios politológicos y las encuestas arrojan obviamente un descontento generalizado, ¿no? Que no solamente el Táchira, en todo el país, con el gobierno nacional y con el gobierno del señor Nicolás Maduro. Entonces, aquí no ha calado políticamente lo que tiene que ver con un protectorado, porque no se ve como que el protectorado, en la figura que ha querido dar el chavismo, venga a proteger al ciudadano tachirense, sino por el contrario ha venido a extorsionarlo, ha venido a maltratarlo, ha venido a chantajearlo, porque el señor protector del estado Táchira, Freddy Bernal, pues no es un político, es un policía que anda con 40, 50 hombres armados con fusiles y granadas, encapuchados, y esto pues no le gusta al ciudadano común. Que ver con la oposición, mira, siempre hemos jugado a la unidad. Y la unidad ha demostrado que permite ganar, se demostró en el 2008, se demostró para la Asamblea Nacional. Y yo creo que la actual gobernadora, la señora Lady Gómez, pues en primer lugar es la primera opción a repetir, porque hey, tiene su gobierno, es de oposición. Quizás no con el mayor de los éxitos, pero es una persona que se ha mantenido en batalla política contra el chavismo, ha enfrentado, ha confrontado, se contrapone con los intereses comunistas en el Estado. El problema radica en que la mesa de la unidad aquí no existe, no existe tampoco el fulano Frente Amplio, sino se está manejando es una alianza democrática con los sectores que hemos querido participar los últimos años y en los últimos procesos. Nosotros no llamamos a la abstención. Ese sector llamado también opositor pues se ha llamado a la abstención, entonces eso complica porque ellos no quieren participar nuevamente. Tenemos que hacer un llamado a la unidad real, a la unidad unánime, sin intereses personales que permitan seguir manteniendo el control de la gobernación o del poder regional en manos del sector opositor. Entonces, el panorama político luce un poco complicado porque vemos que pasan los días y no logramos esa unidad. Sí hay una alianza importantísima que va a participar, que fue la que participó el 6 de diciembre, pero sería necesario también que otros sectores se sumen a esta alianza sin chantajes para poder lograr esa unidad perfecta. El sentido económico, la frontera, pues golpeada, afectada, la escasez de gasolina es brutal, el aumento y la inflación galopante es increíble porque incluso en las mismas divisas pues aumenta el día a día. El tachirense pues, está sobreviviendo, oxigenándose con la posibilidad de la frontera, el contrabando es lo que aquí prevalece, es lo que permite que pueda el tachirense comer. La trocha es algo del día a día. Aquí todo el mundo es trochero, todo el mundo va a Cúcuta, compra y sube sus productos, los vende, los consume. O sea, es una cuestión bastante complicada por ser frontera, pero económicamente estamos igual que todo el país. El Táchira no escapa a la crisis, no escapa a la inflación, no escapa al aumento del dólar, no escapa a la escasez de las propias divisas, no escapa a que simplemente pues, el bolívar no sirve, nadie quiere, no escapa a la pérdida del poder adquisitivo. Es una crisis de servicios impresionante en la cual
no tenemos gasolina, no tenemos gas, aquí los tachirenses cocinamos con leña, no tenemos los servicios básicos, la luz falla constantemente, los servicios de internet y comunicaciones están en un deterioro permanente y por supuesto también falla el agua. Entonces, es difícil porque todo eso tiene que ver con la parte económica. El tema del desempleo es brutal, aquí todo el mundo está en el garaje de su casa vendiendo lo que puede, pasteles, comida, perros calientes, víveres, verduras, porque es la única manera de subsistir. El trabajo real, el trabajo profesional y técnico se ha perdido, pero el Táchira no escapa a la que. El Táchira ha sido uno de los más golpeados. Hay que ver, por ejemplo, en el sector salud es terrible, la pandemia nos ha afectado bastante. El Táchira ve día a día cómo mueren sus conciudadanos por la falta de oxígeno, la falta de los productos médicos y clínicos que sirvan precisamente para poder paliar la pandemia. Los hospitales están en este momento repletos de pacientes COVID y la verdad que no vemos que el gobierno nacional, que es el encargado de este tema, pues ayude. Ojalá las elecciones puedan servir para poder mejorar un poco todo este tipo de circunstancias. El proceso pues se ve un poco complicado en lo que tiene que ver con la normativa y el proceso en sí, y desde el punto de vista de la participación pues vemos cómo el gobierno ha jugado a seguir manteniendo una legitimidad de dudosa procedencia, una legalidad de dudosa procedencia desde el punto de vista de la oposición, y la oposición o un sector de ella pues ha jugado a la no participación. El elector y los políticos venezolanos tienden a confundir el concepto de legitimidad con legalidad y juega a una mega elección para crear confusión porque sabe que la abstención que ha promovido un sector de la oposición pues ha calado en el pensamiento del ciudadano venezolano, dejando un porcentaje mínimo de oposición a nivel electoral para participar. Pero particularmente soy partidario de que efectivamente se tiene que participar porque no tenemos otra herramienta para poder legalizar, constitucionalizar, legitimar y darle popularidad a los cargos públicos. Entonces, el proceso se va a dar, pase lo que pase, así un sector llama la atención o quiere participar, el proceso se va a dar y se va a dar con los actores que verdaderamente están enfocados en que la parte electoral y el voto es una de las herramientas fundamentales para poder hacer oposición en este país. Aquí tiene que haber una gran alianza que permita mostrar fuerza y músculo ante la sociedad y por supuesto ante el propio chavismo. Los acuerdos deben existir. Es la primera vía, es la más idónea en este momento entre los partidos que se encuentran en la alianza y entre los partidos políticos tradicionales que han promovido el voto. Aquí tiene que haber una alianza no permanente, pero es una alianza continua para los procesos electorales. En mi concepto, creo que las alianzas y los acuerdos en este momento tan importante deben prevalecer sobre las elecciones primarias. Ojo, con la posibilidad de que se den estas primarias, pero que se den con el tecnicismo necesario, con la honestidad necesaria y con los recursos económicos necesarios y suficientes y el compromiso de aquellas personas que lleguen a participar de que tienen que reconocer y apoyar. En primer lugar, tiene que haber un plan de emergencia de recuperación económica. La recuperación económica tiene que ser rápida, pasa por muchas cosas, pasa por la inversión extranjera. Venezuela tiene que abrir su frontera a la recuperación de la inversión extranjera. Pero ¿cómo podemos nosotros generar un plan cuando el Poder Central ordena el cierre, por ejemplo, de la frontera venezolana? El Táchira está cerrado, tenemos un cerco aquí, estamos metidos en una burbuja, en un domo de corrupción y de contrabando. El plan pasa por allí, por la inversión extranjera. Que vengan esos capitales desde afuera a invertir en Venezuela para reconstruir. Tenemos que promover también la inversión propia, la autogestión, lo sustentable, lo autosostenible, que tenemos que reactivar la producción nacional en todos los sectores de la economía, el agrario, el pecuario, el sector transformador de ese producto básico y por supuesto el sector de la venta, reactivar la pequeña, mediana y gran empresa en este país. El comercio cerrado en Venezuela y en el Táchira aproximadamente un 80%. Y es preocupante y el plan debe ser automáticamente de emergencia en el sentido económico y financiero. Eso es un efecto dominó. Donde hay dinero, todo mejora. El plan tiene que ser la reactivación de la economía propia y permitir la inversión extranjera inmediatamente, esos capitales privados que permitan obviamente desarrollar nuevamente todo lo que tiene que ver con el comercio y todos los sectores de la economía de un país y por supuesto del Estado Táchira.